Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emiliano. En esta ocasión seguiremos expandiendo los conocimientos con respecto a la instrumentación y control, más específicamente las características estáticas, como lo son la resolución, sensibilidad, inestabilidad, linealidad y banda muerta. Para ello nos apoyaremos con el siguiente video. La característica es la resolución. La resolución es el cambio más pequeño, el mínimo cambio que el sensor puede detectar en la variable. ¿Cuál es el mínimo cambio? Eso va a estar relacionado con la escala, pues, ¿no? Por ejemplo, en la escala superior es la escala en grados Brix para este refractómetro. ¿Cuál es el mínimo cambio que puede detectar, que se puede medir? En este caso sería, a ver si no me equivoco, 0,2 los grados Brix. Y el índice de refracción sería 0,0005. Entonces la resolución es lo mínimo que puede detectar el instrumento. Otra propiedad es la sensibilidad. Em, con respecto a la resolución es clave en la aplicación donde se necesita donde se necesita alta precisión. Me sorprendió cómo se destaca su importancia para diferenciar cambios mínimos en una variable medida. Esta característica está muy relacionada con la resolución y está asociado con el cambio que se obtiene en la señal de salida cuando la variable cambia en una unidad. En otras palabras, es la ganancia del sensor. Hay que tener mucho cuidado con esta sensibilidad, porque, fíjense, en este instrumento, este es un medidor de temperatura, frente a la variación de temperatura, se registra una variación en el voltaje, que es directamente proporcional. Si hay un cambio en la temperatura, va a haber un cambio proporcional en el voltaje. Esa relación entre variaciones es la ganancia del sensor. Vendría a ser delta, en la variación de voltaje sobre la variación de temperatura es la ganancia. Pero ¿qué pasa si la temperatura que se está midiendo cambia muy poquito? La temperatura cambia, este cambio es registrado por el sensor y el sensor lo manifiesta con una variación en el voltaje. Si la variación de temperatura es pequeña, pues la variación de voltaje también es pequeña. Pero hay un punto en donde la variación de la variable que se está midiendo es tan pequeña que simplemente el sensor no lo detecta. Y para el sensor es como si no hubiera habido tal cambio de temperatura, porque esto ya no es detectable. Es decir, que el sensor ya no es sensible para estas pequeñas variaciones. Es sensible aquí para esta variación, pero ya para esta ya no es sensible. Y por lo tanto, el sensor simplemente no va a marcar ningún cambio. Y usted, cuando va a leer en el indicador, pues va a ver que la temperatura se mantiene constante, cosa que no ha sido así porque ha habido un pequeño cambio, solo que el sensor ya no es tan sensible para detectar esos pequeños cambios. Otra característica del sensor. La sensibilidad es esencial para detectar pequeños cambios de la variable medida, pero también puede generar errores si no está bien calibrado. Es la inestabilidad. Y esto se refiere a la señal de salida que tiene el sensor en el tiempo cuando la variable que está midiendo no cambia. Imagine que en el tiempo el sensor registra esta señal, pero la variable que se está midiendo no ha cambiado. Es como cuando usted coloca un termómetro en un vaso de agua, la temperatura del agua es constante y usted mira en el display del sensor y ve que la temperatura empieza a aumentar, a bajar, a aumentar. Entonces, estamos hablando de que el sistema presenta una inestabilidad. Por supuesto que eso siempre va a ocurrir en todos los sensores. El problema es cuando esas oscilaciones, esas fluctuaciones, son muy grandes, es decir, se salen de un rango preestablecido. El rango puede ser ese. Mientras se mantenga dentro del rango no hay problema, pero si se sale del rango ya complica la cosa. Otra propiedad es la línea. Con respecto a la inestabilidad, los factores externos también nos pueden afectar las lecturas, lo que afectaría la confiabilidad de las mismas. Linealidad. Se refiere a esto. Vamos a suponer que usted tiene un sensor, pues la presión, que la variable que se está midiendo, es como si fuese una señal de entrada. Y él manifiesta la variación de presión a través de un cambio en el voltaje, por ejemplo. Y eso vendría a ser la señal de salida, como la termocupla, ¿no? Algo parecido. Se supone que si se duplica
la presión, debería duplicarse esta señal de salida, ¿no? Si se duplica la entrada, se debe duplicar la señal de salida. Si se triplica la entrada, se debe triplicar la señal de salida, porque deben ser proporcionales. Pero muchas veces no existe esa, o no se da esa proporcionalidad en todo el rango. Es decir, si usted observa acá, la variable de entrada, que es lo que se está midiendo, está empezando a cambiar, pero la señal que envía el sensor es prácticamente nula. Es como si no estuviese detectando ese cambio. Cuando ya llega a estos valores, recién detecta y empieza también a aumentar de manera proporcional. Aumenta una cantidad, aumenta otra cantidad de manera proporcional. Pero por aquí, cuando ya llega más o menos a este valor, a pesar que la variable de entrada sigue cambiando, él más bien parece volverse constante, la señal de salida. O sea, ya parece no cambiar. Entonces tenemos una zona en donde ambas variables se pueden representar por una recta. Pero hay otras zonas donde no existe esa linealidad. Por ejemplo aquí, ¿no? Esto lo puedo representar por una recta. Otra característica es la banda muerta, que es la parte... Con respecto a la linealidad, el concepto de linealidad como tal nos ayuda a entender, nos da una referencia que, como los instrumentos ideales deben mantener una relación proporcional entre la entrada y la salida de la señal. del spam, en donde el cambio de la variable que se está midiendo no produce ninguna señal de salida. Es decir, es esta parte de acá, donde el cambio, esta es una parte del spam, el spam debería ser todo esto. ¿No? Es una parte del spam en donde cuando la variable de entrada cambia, no se genera ninguna señal de salida. Es como si el sensor no pudiese detectar este cambio o esta magnitud. Esa es una banda, esta parte de acá es una banda muerta. El sensor no detecta esos valores. Y no solo se da acá, también se da acá, mira. Y por último, tenemos el corrimiento. Vamos a suponer que tengo un sensor en donde la relación entre entrada y salida es lineal, correcto, muy bien. Pero transcurre el tiempo, es decir, un mes, 2 meses, un año, y esta relación entre entrada y salida va modificándose. Ya no está ahí, sino va cambiando. Decimos que se ha producido un corrimiento en el sensor. Y esto es producto pues, del uso, ¿no? Con respecto a la banda muerta, me impresionó como pequeños cambios pueden pasar desapercibidos, lo que puede ser crítico en los sistemas de control que requieren gran precisión. Para culminar, este video subraya la necesidad de comprender estas características al seleccionar un instrumento que que nos garantice mediciones confiables y precisas. Me parece un tema fundamental para los estudiantes de instrumentación y, y como tal para la materia. Bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima.